Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al webinar que hemos denominado Entre algoritmos y juego, cómo proteger a tus hijos en la era de la inteligencia artificial. Nos complace mucho que nos acompañe en esta conversación donde platicaremos sobre los riesgos reales del uso de la inteligencia artificial en los niños y adolescentes, cómo pueden vulnerarse sus datos personales sin que nosotros como papás lo notemos, el papel clave que nosotros tenemos en el guiarlos y en poder acompañarlos en el uso de estas herramientas y por supuesto conocer algunas recomendaciones simples para acompañar su uso digital de forma consciente. Y para abordar este interesante tema, quiero dar la bienvenida a una gran especialista, pero sobre todo una gran amiga, que es Dania Bejarano Morales. Ella, y les voy a leer una pequeña reseña, la realidad es que ella siempre ha trabajado mucho en estos temas, ayudando a la prevención de la ciberviolencia y llevando este espacio y este conocimiento a muchas escuelas y entidades, pues que la han buscado para poder dar este tipo de asesorías, charlas. Y Dania es psicóloga clínica y ciberpsicóloga, es conferencista y activista social especializada en la prevención de la violencia digital y las ciberadicciones. Es cofundadora y directora ejecutiva de Prevención Ciberviolencia, que ustedes pueden seguir su página en internet y tiene muchos recursos muy interesantes y que nosotros como papá pues podemos ir aprendiendo de estos materiales que ella ha generado, desde donde ella lidera diferentes iniciativas de investigación, atención a víctimas y capacitación a nivel nacional, con énfasis en la protección de niñas, niños y adolescentes. Es creadora de la campaña A Salvo en las Pantallas y ha colaborado con instituciones académicas y gubernamentales. Su trabajo se centra en fomentar hábitos digitales saludables y construir entornos digitales más seguros, conscientes y sobre todo humanos. Es un gusto contar contigo, Dania, en este episodio de este Todo PDP Talks. Bienvenida a este espacio. Entonces, vamos a, vamos a platicar de todo estas en esta sesión y pues el objetivo es estar informados y para ello, pues quisiera hacerte esta primera pregunta, Dania. ¿Qué tipo de información tú identificas que las niñas, niños y adolescentes están compartiendo en las redes, están compartiendo en estas herramientas de inteligencia artificial sin ellos darse cuenta? Híjole, Emily. Pues la verdad es que compartimos, incluyo también a las personas adultas que lo utilizamos, mucho más de lo que creemos. ¿A qué me refiero con esto? Para empezar, estoy segura que la mayoría de las personas que estamos utilizando este tipo de herramientas, pues no leemos de qué va, en dónde se almacenan esos datos y qué tanta información podemos llegar a tener. Entonces, de primera mano, no solamente son datos personales básicos, puedo decir que de alguna manera compartimos, pues sí, nuestro nombre, nuestra dirección. A veces compartimos inclusive cosas de la empresa o del lugar en donde trabajamos, que dices, chispas, estos son documentos confidenciales, pero pues ahí van, ¿no? Para que nos ayude a hacer un trabajo, para que nos ayude a hacer algo, a optimizar alguna situación. Entonces, de primera mano, datos personales directos. Nombre, en dónde trabajo, en dónde estudio, mis hobbies, o sea, este tipo de información que puede de alguna manera parecer como... No pasa nada, ¿no? Que lo sepa la inteligencia artificial y que si lo sabe la IA, que lo sepa el mundo prácticamente, ¿no? Porque no sabemos, no se almacenan esos datos. Y datos emocionales. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas de las veces, y hay estudios al respecto, muy pocos, pero hay gente que utiliza la inteligencia artificial como psicólogo, como terapeuta y empieza a contar ahí pues su vida y todas estas cuestiones personales. Entonces, la IA ya sabe tu nombre, ya sabe de qué pie cojeas, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué situación emocional puedes llegar a tener en algún momento? Ya sabe pues tus vulnerabilidades emocionales, ¿no? Esto que a lo mejor te está golpeando, a lo mejor tienes esta situación que, que de alguna manera te está analizando. Entonces, la inteligencia artificial pues tiene toda esta situación relacionada con lo que estamos compartiendo y va más allá, porque aprende de nosotras y de nosotros. Le estamos alimentando constantemente. Entonces, ya hablamos de los datos personales directos, ya hablamos de los datos emocionales, datos conductuales. ¿A qué me refiero?
A veces le podemos pedir rutinas, le podemos pedir dietas, o sea, ejercicios, toda esta información, pues igual la va de alguna manera almacenando, se va adaptando a nosotros y eso la hace mucho más enriquecedora, sí, pero volvemos a lo mismo. No sabemos en dónde están quedando esos datos, no sabemos dónde queda esa información. Y muchas veces también compartimos datos de personas que a veces ni siquiera autorizan. Como les platicaba el ejemplo de un documento restringido de una empresa, ¿no? O esta información de la empresa que le estamos subiendo a ChatGPT, por ponerles un ejemplo, ¿no? Pero hay muchísimas otras. Entonces ahí se queda toda esa información y pues no sabemos a dónde puede llegar a parar, ¿no? Contenido sensible, datos personales, pues como el rostro, biométricos, por decirlo de alguna manera, como el rostro, una fotografía, que estuvo mucho en tendencia el año pasado de la foto con tu artista favorito y no sé qué, y subías tu foto y listo, tenías en 3 segundos la foto con una persona que tú quisieras. Entonces ahí también son datos personales que de alguna manera nos pueden poner en una situación de vulnerabilidad. Y hablando con niñas y niños, lo mismo. Ellos, por querer hacer una tarea, por querer resolver algo rápido, porque recordemos que estamos en la cultura de la inmediatez. Entonces, suben una foto, suben un video inclusive, una reunión, ¿no? De una clase que tengan por Zoom, en dado caso de que todavía hay escuelas que lo hagan, ¿no? Y ahí se va la carita de la maestra, del compañerito, o sea, todo este tipo de información, a veces de terceros que también los pone en riesgo, ¿no? Y sin deberla ni temerla, como diríamos. Ese tipo de información y puedo decir que en estos ejemplos, la inteligencia artificial sabe más de nosotros que nosotros mismos, porque hace un análisis justo de toda la información que le estamos compartiendo día con día. Y al final, como bien tú dices, nosotros alimentamos estos algoritmos con esa información en esta cuestión que pareciera inofensiva, que estamos platicando como si fuera con un amigo, pero realmente estamos enriqueciendo estos modelos con nuestra propia información personal y que muchas veces para subirte a este trend de poder parecer como un personaje y qué pasa si soy un superhéroe y todas estas cuestiones, pues estamos compartiendo datos de nosotros o incluso de nuestros hijos sin quererlo, ¿no? También entrando un poco en el tema de parenting, pues yo como papá a lo mejor pues cuido que mi hijo no lo haga, pero pues yo sí subo para ver cómo se ve disfrazado, cómo se ve en caricatura. Entonces, por un lado estoy pues manejando esta doble situación de que por un lado te protejo, pero por otro lado sí estoy exponiendo tu información personal, ¿no? Al final de él que pues no tiene el poder de decidir si quiere que su información o no esté expuesta, porque a veces ni siquiera sabe más que pues ya esa información la alimentó la mamá para ver cómo se ve su hijo en una versión caricatura o en una versión coreana o todas estas cuestiones o nuevas modas, ¿no? Hay un dato, por ejemplo, que ahí conseguí de la UNICEF que dice que el 70% de niñas, niños y adolescentes conectados por lo menos ha compartido información personal en línea sin realmente comprender pues qué uso se está haciendo de ella, ¿no? Lo compartes para subirte a la moda, entonces nos habla de una gran cantidad de desconocimiento para pues compartir tu información sin saber qué alcance, porque pues si nosotros no generamos en ellos esa conciencia, pues ellos no entienden el valor que tiene su propia información. Entonces creo que ahí como papás, pues nosotros tenemos un gran trabajo en que ellos sean ciudadanos cuando ya sean grandes, responsables de proteger su propia información personal. ¿Cuántos casos hemos visto en plataformas como Roblox o en diferentes entidades donde ellos, pues a través del intercambio para tener monedas, créditos, lo que sea, ellos hacen lo que sea? Y eso es compartir. Incluso ha habido casos donde salen y se exponen a una situación totalmente de riesgo, ¿no? Entonces creo que es súper importante acá como papás, pues estar pendientes y cercanos de ellos, ¿no? Y aquí, cuando hablamos del tema de IA, Dania, es saber un poco por qué el uso de la inteligencia artificial representa un riesgo que pudiera ser mayor a diferencias de otras tecnologías digitales. ¿Qué hace la IA en particular que podemos identificar que por ahí pudiera haber un riesgo mayor que como papás, pues hay que poner el doble de atención? Claro, bueno, al igual que el Internet y las plataformas, redes sociales y demás, son herramientas. Recordemos que no son buenas ni malas, simplemente depende de cómo las estemos utilizando. Entonces, hablando particularmente de los riesgos, yo diría que son peligrosas, por decirlo entre comillas, porque aprenden de nosotros, porque estamos alimentándolas y porque no es una tecnología pasiva. O sea, no solamente nos da información.
como una monografía, voy a decirlo así. Antes ibas a la papelería, te comprabas una planilla, una monografía y ya está, listo. Tú escribías o lo pegabas y ya está. Pero no, la inteligencia artificial nos retroalimenta y aprende de nosotros, interactúa, inclusive la puedes personalizar. Hay una opción en donde tú le dices, quiero que hable de tal forma, masculino, femenino, como tú quieras ponerle, y la vas personalizando a tu gusto, bueno, entre comillas lo voy a decir, ¿no? La vas personalizando y aprende de ti. Entonces llega un punto en el que empieza a como confirmar todo lo que tú dices y todo el tiempo es positiva contigo y no te da una negación, no te confronta, es la palabra que buscaba, no te confronta, simplemente te va siguiendo como el hilo hasta lo que tú quieras hacer. Entonces, esto es peligroso porque, repito, no es una herramienta pasiva, sino que interactúa, responde, se adapta a ti y aprende de ti. Y esto también es muy importante porque dependiendo de la forma en la que lo utilicemos, en la que el usuario lo utilice, puede ser un riesgo, pues, como tal, ¿no? Lamentablemente hay casos, algunos registrados en Estados Unidos, en donde supuestamente una inteligencia artificial que se llama Character.ia. Ay, creo que perdimos a Dania, entonces vamos a esperar nada más que se integre nuevamente. Le falló por ahí la conexión para seguir hablando con ella. Entonces, denme un segundito nada más para... Estos temas tecnológicos a veces fallan, entonces ahorita permitamos nada más que se incorpore. Listo, ya te tenemos por acá de nuevo. Me fui. Ok, gracias, Billy. Bueno, entonces les platicaba de esta inteligencia artificial, Character.ia, que pues tú eliges qué personaje es el que quieres utilizar, con el que quieres hablar. No sé, yo quiero hablar con la de Game of Thrones, no sé, ¿no? Y tú le vas platicando y es como si estuviera teniendo una interacción contigo ese personaje. Entonces, regresando a este ejemplo, en Estados Unidos, presuntamente un sujeto pues estuvo platicando precisamente con la de Game of Thrones y de acuerdo con lo narrado, le iba dando como algunas estrategias o recomendaciones para que pudiera atentar con su vida. Entonces ahí y vemos este riesgo, ¿no? Vemos el riesgo de que nos podemos disociar, si lo quieren ver de alguna forma, o evadir una realidad a raíz de esta inteligencia artificial. Repito, son herramientas maravillosas, fundamentales, pero tenemos que saber utilizarlas. Y entonces... A diferencia de las redes sociales, la inteligencia artificial puede generar un contenido personalizado porque ya sabe en qué trabajamos, probablemente hasta la edad, hasta cuánto pesamos, ¿no? Porque si hay La personas que lo dieta. utilizan, ajá, para la dieta, para esto, o sea, datos personales que inclusive pueden ser sensibles si tenemos alguna enfermedad y se lo vamos platicando, ay, porque nos encanta preguntarle a Internet y a la inteligencia artificial. Oye, tengo este dolorcito y corremos rápidamente. No vamos con el médico, vamos con la IA o con internet. Entonces, eso también puede almacenar. Por eso también es peligrosa. Y aquí ocurre algo muy, muy importante que hasta lo subrayé aquí en mis apuntes, ¿no? Vivimos en una cultura de inmediatez. O sea, queremos todo rapidito. Si tarda más de 3 segundos, ya, me desespero. No tengo tolerancia a la frustración. Entonces, al tenerlo aquí en el celular, al tenerlo inmediato, genera como esta falsa cercanía emocional, porque nos responde rápido, porque no es lo mismo que hace algunos años prendíamos la tele, la apagábamos y listo. Y teníamos que esperar un tiempo para ver nuestro programa favorito, por decirlo de alguna manera. En cambio, la inteligencia artificial ya la tenemos aquí a la mano. Tengo una pregunta, rapidito. Tengo la respuesta en segundos. Entonces, esta cercanía emocional que aparte nos dice, por nuestro nombre, ¿no? En mi caso, hola Dani, ¿en qué quieres trabajar hoy? Etcétera. Está personalizado. Ay, claro que sí, vamos a trabajar con esto. Entonces, ahí hay una cercanía emocional. Y ojo aquí. En los años 60, cuando empezó como todo este tema tecnológico y demás, había una inteligencia artificial precisamente que se llamaba Elisa. Entonces empezaron a notar que esta Elisa respondía de una manera pues cercana, agradable, con... ¿Me escuchan? Porque Por dicen ahí, que no me Nelly. escuchan.
Nelly nos dice que no se escucha, no sé si alguien más, yo te escucho bien. ¿Sí? ¿Alguien más me escucha? A ver, alguien más que nos ayude nada más a saber. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Sí, Ah, ya. Gracias, gracias, Robert. gracias, gracias. Entonces les platicaba de esta máquina ELISA. Entonces, la persona que investiga esto se da cuenta que al esta máquina tener respuestas un poco empáticas con las personas, ellas sentían de alguna manera, pues, empatía hacia esta máquina, ¿no? A esto se le denomina efecto ELISA. ¿Y qué quiere decir? Que nosotros, de forma natural como humanos, buscamos antropomorfizar las cosas. Entonces, por eso podemos llegar a sentir cierta cercanía inclusive con una computadora, inclusive con la inteligencia artificial. Sabemos que no es real, por decirlo de alguna manera, que no es algo físico, que ChatGPT no existe a nivel físico, pero podemos llegar a sentir inclusive un afecto por esta situación. Se le llama efecto ELISA y se me hace súper interesante y súper peligroso a la vez, porque las niñas y niños ya empiezan a tener estos acercamientos desde muy tempranas edades. O sea, esta inteligencia que les platicaba estuvo muy de moda y hay otras que inclusive cuando iba a dar talleres con niños me decían y yo, chispas, eso ni siquiera yo la conocía, ¿no? Y es importante que también como adultos estemos al día, porque si no, nos van a ganar, ¿no? Entonces, el responder en tiempo real, pues hace que nos enganchemos más fuerte y, y que querramos estar ahí más tiempo, ¿no? Porque sabemos que cualquier cosa ya la tenemos aquí a la mano, rápido. Eso es una situación que fomenta esta cultura de inmediatez y baja tolerancia a la frustración. Y que es súper importante este tema que tú comentas del efecto Elisa, porque al final, si eso lo juntamos con un entorno social en el que vivimos, donde la realidad es que muchos papás en el día a día, con muchas cosas que nos llevan las actividades cotidianas, a veces dejamos de lado este acompañamiento, cercanía con los hijos, y eso los deja en una situación de vulnerabilidad ante este tipo de tecnologías, donde ese afecto que no tengo a nivel de familia, me busque acercar a estos modelos y ya pierda la referencia de que no se trata de un modelo o una inteligencia artificial, sino confunda con este efecto Elisa en ser una persona, un amigo que me da afecto, que me da cariño, sin entender realmente bien cómo está funcionando. Entonces creo que es muy importante como papás, pues tener esa cercanía con nuestros hijos para pues también fomentar la comunicación, ¿no? A veces les pasa algo y prefieren contarle a la IA que contarle al papá que está ocurriendo alguna situación que puede ir orientado a un tema de violencia o puede simplemente un conflicto que no sabe resolver y se va en vez de que el consejo sea por la parte familiar, venga por parte de una IA. Entonces, creo ahí muy importante esto que tú nos comentas y sobre todo también desde el punto de vista de la trazabilidad de información que se está generando desde ahorita a niños. Imaginemos un niño que está ocupando estos modelos pero que al final este modelo, como tú bien platicabas, va aprendiendo, va personalizando, búsqueda, respuestas, y en función de ello va a guardar esa información a un plano donde sea un adolescente o un plano donde incluso sea un adulto, y va a haber una trazabilidad perfilada de información que venga pues de niños que empezaron a utilizarla y que después se convierte en una situación riesgosa, ¿no? De toda esa información que te va a conocer y la realidad es que no sabemos qué alcance pudiera llegar a tener ese uso. Entonces también existen ahí elementos importantes también de pensar a futuro, no solo en el punto donde están nuestros hijos, sino también qué pasa con toda la información que está disponible de ellos, que en muchos casos viene del fomento de lo que nosotros compartimos y que ahí vamos generando un historial de su información que en algún futuro pues pudiera tener una afectación interesante hacia ellos, ¿no? Por ahí el Foro Económico Mundial advertía que justamente la inteligencia artificial aumenta los riesgos de manipulación, desinformación personalizada, especialmente en usuarios vulnerables, ¿no? Por ahí también está esta vertiente hacia los adultos mayores, que eso es otra línea, pero también es un grupo importante que ahorita se están acercando a estos modelos para, pues, ese acercamiento emocional, así como los niños, ¿no? Entonces también es importante ahí estar pensando qué va a pasar en ese futuro. Y siguiendo en esta parte, sobre todo de la salud mental, Dania, me gustaría platicar contigo en qué tipo de afectaciones puede tener para la salud mental el uso de estas herramientas en las niñas, niños y adolescentes. Claro que sí, Mili. Mira, hay varios y voy a destacar
solo algunos de ellos. En el aspecto cognitivo o mental, podemos decir esta dependencia cognitiva. ¿Y a qué me refiero con ello? Con que querramos que la IA nos resuelva todo. Entonces, a nivel mental, ya no nos esforzamos, porque sabemos que está ahí. O sea, justamente estaba viendo un video ayer que decía, hace algunos años tú no te acordabas del nombre de un artista, por ejemplo, y entonces tratabas de recordarlo, hacías ejercicios, asociabas con otras personas y dices, a ver, este artista que salió en esta película, ay, a ver, pero esta película ¿con quién lo vi? Ah, con mi amiga, le hablo a mi amiga, o sea, hacías una serie de cosas para forzar a tu cerebro a que recordara, a evocar ese recuerdo, ¿no? Pero ahora no. Ahora simplemente lo tecleas y listo. Tienes el respaldo de la IA, sabes que, o de internet, sabes que ahí va a estar y en 3 segundos ya tienes la información, vaya hasta su biografía de ese artista. O sea, esto es como como una muletilla o nos estamos encajando mucho a la IA y nos vamos a volver flojos. O sea, si lo utilizamos de esa manera tan inmediata, y me voy a atrever a decirlo así, nos vamos a volver flojos porque no vamos a estimular a nuestro cerebro a que genere nuevos recuerdos, a que se esfuerce por consolidar una información que aprendió hace 5 minutos. Todo queremos que nos lo resuelva rapidito. Entonces, esto implica un menor esfuerzo mental porque sabemos que ahí está la información y no tenemos em, que forzarnos tanto. Simplemente tecleamos y listo. Otra de las cosas que podemos percibir en esta cuestión de los riesgos a nivel cognitivo, creo que tiene que ver con la dificultad para desarrollar pensamiento crítico. Porque si vemos a la inteligencia artificial como esta verdad absoluta, vamos a dejar de cuestionar todo. ¿Por qué? Lo dijo la IA. O sea, es como, a veces sabemos que hasta inventa fuentes de investigaciones que ni existen, de personas que ni existen, y vamos y decimos, no, es que esto es real porque me lo dijo ChatGPT, me lo dijo Gemini y no me van a mentir, porque yo pago una mensualidad, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, pero empezamos a ver este deterioro en nuestro propio pensamiento crítico y cosas que sabemos que a lo mejor no tienen tanto sentido, pero bueno, por salir del paso, aquí está, esta información ya la tengo a la mano. Lo podemos ver también en la cuestión académica, en jóvenes que pues simplemente cortan y pegan lo que diga la inteligencia artificial sin refutar, sin preguntarse, sin hacer un análisis más allá. Pues esto también es bastante complejo, ¿no? De ver y bastante triste, porque también nos impacta en la manera en la que vamos a retener la información, en la manera en la que vamos inclusive a redactar. No sé si a ustedes les haya pasado, pero de pronto a veces por usar estas cosas se nos olvidan las palabras, ¿no? Como, ay, ¿cómo escribo esto? ¿No? Como se nos van las ideas. Entonces ahí tenemos que tener como mucho cuidado también, porque eso es parte de los riesgos cognitivos que podemos tener con el uso y la dependencia de la inteligencia artificial en este sentido, ¿no? Son herramientas valiosas, es lo que he dicho durante toda la charla, pero pues sí nos puede afectar esto, ¿no? En retener información, en compartir la información, en buscar información, en la memoria, en la capacidad de concretar un pensamiento, o sea, en todas estas situaciones. Eso es a nivel cognitivo. Vamos a pasar a lo emocional, que tiene un poco que ver con lo que platicábamos, ¿no? De que hay personas que de pronto pues no comentan estas situaciones emocionales por las cuales puedan llegar a estar pasando, entonces simplemente se les hace fácil, ¿no? Contar su vida a la inteligencia artificial y esperar que tengan resolución. una resolución inmediata, ¿no? Sin tener que pagar un psicólogo o otro tipo de situaciones. Entonces, esto puede generar de alguna manera un apego emocional, ya platicamos del efecto ELISA, y pues de alguna manera esto verdaderamente es peligroso, ¿no? Porque también disminuyen las capacidades de interacción social con el otro.
que ya lo tenemos todo a la mano. A mí me da como mucho miedo, pero siento que en algún futuro vamos a estar como estos personajes de Wall-E que están con su pantalla, todos regordetes, así flotando. Así siento que nos vamos a ir. Y si han visto algún capítulo de la serie Black Mirror, o sea, es como... Qué espantoso, ¿no? Y qué triste que estemos llegando a estas situaciones en que ya no podamos comunicarnos sin consultarle primero a la inteligencia artificial. O sea, este tipo de cosas puede suceder. Hay una distorsión también en cuanto a, como está todo el tiempo conmigo y siento ese respaldo emocional, puedo llegar a tener esta dependencia, es lo que ya platicábamos. Es como tener un afecto hacia un compañero digital que pues en realidad no existe, ¿no? Eso también a nivel emocional. Y ahora que platicabas, Mili, de los niños que pueden utilizar esta herramienta porque les da miedo contarle a sus papás, pues platicarles que en alguna ocasión con una niña, en un taller que dimos, había una pregunta que decía, escribe, bueno, es una pregunta, decía, escribe a tus amigos virtuales. Y la niña ponía que Alexa era su amiga virtual porque sus papás no le hacían caso. Entonces, Uy. ahí vemos un claro ejemplo de esa situación, ¿no? Y si bien sabemos que Alexa, pues, es otro tipo de cosas, pero la niña percibe a Alexa como una amiga. No sabemos de qué forma la Mm. utilizaba o qué tipo de pláticas tenía con Alexa, pero es este tipo de situación. Era una niña de 7, 8 años aproximadamente. Entonces, esto hace que haya un aislamiento y es el tercer punto. El tipo de afectación social que puede tener, hay una menor interacción con el otro porque ya no sabemos cómo platicar con el otro, porque si queremos escribir un correo, se nos hace más fácil poner el contexto a la IA, cortar y pegar y al correo y se va, ¿no? Y antes por lo menos como que formulábamos queríamos hacer para evitar estos riesgos, o que poníamos adjunto archivo y después no adjuntábamos nada, o sea, este tipo de cosas que, bueno, sí nos ayudan, pero también tenemos que fomentar nuestro pensamiento crítico. Y puede haber, de alguna manera, en la cuestión social, una especie de reemplazo de la tecnología por querer hablar con el otro. Entonces, aquí pongo un ejemplo, ¿no? Un adolescente o cualquier persona que quiera, por ejemplo, contarle todo a su inteligencia artificial antes de platicar con alguien que era cercano, con alguien de confianza. Entonces ahí vemos como foquitos rojos que, que tenemos que tomar en cuenta de estas afectaciones sociales. Y está súper interesante esto que tú abordas porque creo que como papás, y lo estamos viendo con las redes sociales, ¿no? Que después de cierto tiempo, cierto elementos de rangos de edad donde se permitía, estamos descubriendo que tiene impactos en la salud mental, estamos viendo diferentes casos que cada vez ya no son tan aislados del problema que tiene el tema de los adolescentes y los jóvenes ahora con los temas de salud mental, los temas de violencia, cuestiones que trascienden esta parte digital y se trasladan al mundo físico y que vienen muchas veces alimentadas de este tipo de uso excesivo de tecnologías, de elementos no supervisados. Entonces creo que aquí como papás tenemos un elemento fundamental de esa cercanía en la comunicación, pero también estar informados, ¿no? Por aquí justo Nelly nos pregunta en esta parte si hay alguna IA que cuestione, que rete, que no todo sea pues de miel sobre hojuelas con los niños y también hace relación sobre los controles parentales. Ella nos dice si hay controles parentales para las inteligencias artificial, porque al final dice, ella lee todos los días lo que su hijo dice a Dola, pero solo puede bloquear todo el celular y se le dejó solamente 30 minutos esta restricción de tiempo para utilizarla, pero según yo, pues hizo un agente para que le diga las adivinanzas, ¿no? Ya nos habla si hay estos elementos de controles parentales o medios donde al final, si yo le prohíbo a mi hijo ocuparlo, pues obviamente la tendencia va a ser que le genere un mayor interés y va a querer con más fervor utilizarlo. Entonces creo que esa restricción, bloqueo, decirle no, pues no va a ser tan efectivo, a diferencia si yo me acerco y encuentro un medio para lograr que estas herramientas que están disponibles y que yo no voy a evitar que él las conozca o las use o las utilice o que tenga referencia por la gente cercana, pues es educarlo más bien en saber cómo irlo guiando y sabiendo cuáles son los riesgos y a qué se va a enfrentar y abriéndole un canal de comunicación, de que cuando detecte algo, tenga una duda, pues se acerque a mí para que yo pueda informarlo, ¿no? Entonces, creo que en ese ejercicio logramos más que si queremos restringir o queremos hacer estos elementos. No sé tú qué opines en este caso, Dania.
Yo coincido contigo, Mili. Creo que en realidad la mejor manera de acercarnos verdaderamente es evitar prohibir las cosas, porque eso pues no funciona. Y pon tú que en casa sí está súper prohibido, pero en la escuela no. En la escuela es lo que todos están platicando. Entonces, fomentar el pensamiento crítico adaptado a la edad. Entonces, pues sí, siempre cuestionarlos, ¿no? Y estas preguntas abiertas que inviten al diálogo creo que son muy enriquecedoras. Y si hay alguna inteligencia artificial que cuestione o rete, la verdad es que, pues como la puedes personalizar, eh, son muy variables, ¿no? En realidad, no sé si exista alguna como tal que sí te invite a que tengas un pensamiento crítico. Seguramente ya la hay, no sé exactamente el nombre, pero por ejemplo, en ChatGPT creo que tiene una opción de Monday, por ejemplo, creo que se llama así. Entonces es un poco como más cínica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces te reta un poco más, te cuestiona un poco más, pero al final sigue teniendo tu misma información. O sea, sigue siendo una inteligencia artificial que recopila tu información y que al final de cuentas sigue aprendiendo de ti. Entonces, tenemos que tener esa línea delgada entre cuándo la voy a usar y cuándo no. Y creo que también algo que, por ejemplo, nos ha funcionado mucho en el caso de mi hijo es guiarlo en el uso, pero también utilizar estas herramientas para ayudar en el tema del conocimiento. O sea, le hacemos pruebas, test, ocupamos Notebook LM para hacerle quiz, algo con lo que estudie de manera divertida. Al final nosotros como padres, pues no tenemos esa formación pedagógica y cuando uno le explica generalmente temas, pues puede ser que no se lo expliques de la misma forma o modo que en la escuela y después lo hagas bolas y el niño no entienda. Entonces ocupamos estas herramientas para guiar su aprendizaje y reforzar lo que está aprendiendo en la escuela. Y eso la verdad ha sido un elemento muy positivo porque nos ha ayudado a ponerle cuestionarios o hacerle exámenes muestra que le ayuden a él a retarse. Entonces, si bien a lo mejor no existe una guía directa que nos ayude, pues hemos tratado de nosotros en el conocimiento de picarle y poderle ver cómo funciona, adaptarla para que le ayude en su proceso de reforzar el aprendizaje a él. Y eso ha sido pues muy bueno. Ya ven, Notebook LM tiene las infografías, tiene los videos. Entonces lo que hacemos es tomar sus notas escolares, llevarlas a estos modelos y que se lo puede explicar y le decimos en el prompt, pues, explícaselo como para un niño de tal edad y eso pues le ayuda mucho a que se lo pueda explicar en un proceso que a su aprendizaje pues le sea efectivo y la realidad pues ha potencializado mucho esa capacidad de retener el conocimiento. Entonces, yendo en un poco en esta parte, porque pues obviamente no lo hemos dejado solo en el uso de estas herramientas, sí más bien las hemos utilizado para reforzar elementos en el aprendizaje de él. Y creo que muchos papás deberíamos tratar de conocer estas herramientas, qué alcance tiene y sacarle el mayor provecho de cómo puedo ayudar a mi hijo a partir de todo lo que hacen estas herramientas. Y con eso pues seguramente podemos lograr muchas cosas emocionantes que al final ayuden a que el niño pues también se vaya familiarizando en estos entornos, ¿no? Yo, por ejemplo, platicaba una vez con mi hijo y decía, Este tipo de herramientas ya las ocupan mis amigos", o sea, porque le decía, ¿tú conoces qué es esto? Sí, pues claro, y la misma maestro de tecnología ya nos enseña pues algunas herramientas y sabemos cómo usarlas, que cuida la parte de los profesores, pues que no requieran un usuario, que no realicen una trazabilidad. Entonces creo que también hay un compromiso y responsabilidad de la escuela y en la parte de al final yo no puedo limitar que este entorno ya está aquí presente. Yo tengo que enseñarle, así como lo hicimos con Internet, a poder sacar provecho de esas herramientas y que él sepa también qué riesgos. Pero sí es un trabajo donde, pues aquí, por ejemplo, Nelly nos comenta unas herramientas que yo ni conocía. Entonces de repente, pues hay como papá hay que informarnos y estar por ahí buscando. Y justamente me voy a ir a esta parte, Dania, donde hablamos justo de estos errores comunes. ¿Qué errores tenemos nosotros a veces como adultos al pensar pues siempre eso de mi hijo solo está jugando, no hay ningún riesgo, está haciendo su tarea, son herramientas que al final pues él sabe cómo se utilizan, pero seguramente lo va a hacer de manera segura. Todas esas cuestiones que a veces como papás damos por hechos, considerando también el entorno donde vivimos a la carrera, vivimos haciendo 20,000 cosas y pues el niño se entretiene, pues está bien, pero al final dentro de eso seguramente hay algunas cuestiones o riesgos que pudiera haber. Entonces ahí como papás, ¿qué errores comunes nosotros cometemos en estas situaciones? Sí, yo creo que el principal error es que tengamos miedo de informarnos.
O sea, el que tengamos miedo de estar al día, a la vanguardia, que no querramos escuchar qué es lo que están haciendo y el riesgo de suponer que están bien, porque solo es una inteligencia artificial, porque no están hablando con una persona real, o sea, no hay riesgo de grooming, por ejemplo, ¿no? De que estén hablando con un adulto. Pero en realidad, sí, si bien no hay una interacción directa, con otra persona del otro lado de la pantalla, hay una interacción pues con una inteligencia artificial, ¿no? O sea, que tiene nuestra información, que tiene nuestros datos y si bien no es una persona real, implica algún riesgo cuando no delimitamos estas cosas, estas pautas de uso desde tempranas edades. Por ahí estoy leyendo, ¿no? Como que a qué edades se recomienda que empiecen a utilizar estas herramientas. Evidentemente en el tema de la primera infancia, en los primeros 6, 7 años, yo creo que no es lo recomendable, o sea, platicarles quizás de que existen y demás, pero no dejarles que exploren solas o Ujú. solos. A lo mejor que estemos ahí, como bien mencionabas, Mili, que podamos utilizarlas como estas herramientas que nos puedan ayudar a que concreten una información que vieron en la escuela, pero siempre supervisando, ¿no? O sea, siempre enseñándoles qué pueden preguntar, de qué manera y sobre todo que aprendan a comprobar esa información, ¿no? Mm. Por ejemplo, vamos a preguntarle esto a la inteligencia artificial y luego vamos a ver qué nos responde, vamos a ver si esto es verdadero o falso. O sea, de esta manera podemos ir fomentando el pensamiento crítico poco a poco, porque eso es uno de los errores comunes que tenemos como personas adultas. Pensamos que es que ellos ya nacieron con la tecnología, ya lo saben todo y pues no, error. O sea, si nosotros estamos dándoles estas herramientas, deberíamos de ser los primeros en saber utilizarlas o por lo menos informarnos de lo básico e ir poco a poco aprendiendo con ellos, porque a lo mejor el día de mañana llegan con otra IA o otra herramienta que no conocíamos. Ah, bueno, oye, platícame de qué se trata, cómo es. Y así nos vamos involucrando en su mundo sin estar detrás de ellos y sin que sientan que les estamos prohibiendo cosas, estamos coartando esta creatividad natural que pueden llegar a tener niñas y niños. Entonces, el peor error sería subestimar qué es lo que está pasando. O sea, si bien puede que no haya otra persona al otro lado de la pantalla, pues implica un riesgo, ¿no? Ya hablamos de los riesgos cognitivos, emocionales, sociales, psicológicos que se pueden llegar a presentar. Y entonces sí, el principal error que yo podría ver es que tengamos miedo de informarnos, de acercarnos y de utilizar estas herramientas. Creo que ese sería un principal error. Y aquí justamente yo he visto en el caso del uso, ¿no? Cuando las escuelas empiezan a incorporar estas aplicaciones que ya tienen IA para que los niños las conozcan, creo que también un punto válido es desarrollar esas capacidades para el pensamiento que requieres para interactuar con estas herramientas, ¿no? Lo veía en una aplicación que le daban a mi hijo y que conocía a través del profesor de tecnologías y él preguntaba y empezaba con unas instrucciones muy básicas. Entonces creo que a veces también les ayuda a desarrollar el cómo pides y qué tan específico, cosas que a nosotros como adultos ahorita nos toca, pues de alguna manera es un reto y desafío para nosotros el cómo le pides a la IA, porque en función de eso va la respuesta. Entonces creo que está interesante en la parte de desarrollar, si esa cuestión de cuestionar, esa cuestión de investigar a profundidad, pero también la habilidad que ellos van adquiriendo al momento de estructurar de manera clara una petición, porque al final esos tipos de competencias son elementales para pues, lo que venga en el futuro con el uso de estas herramientas. Entonces creo que es un punto positivo este conocimiento guiado. Creo también la parte donde la supervisión que a veces se entiende como esa, que nosotros invadimos la privacidad o que como papás es que yo tengo derecho a decidir qué uso, ¿no? Lo que está pasando ahorita con los niños con las redes sociales, ¿no? Que no quieren dejarlas y dicen es que yo tengo derecho. O sea, tienes derecho, pero al final yo como papá tengo la responsabilidad de guiarte y apoyarte en el conocimiento para que tú sepas qué riesgos hay, pero yo ahorita tengo el compromiso de estar cerca de ti para poder saber y que tú puedas identificar, pero con esa
ese acompañamiento cercano, porque sobre todo en el caso de la adolescencia me ha tocado casos donde se dan peleas pues complicadas de cómo el adolescente quiere defender el uso de estos dispositivos, el uso de estas plataformas, y es una pelea con el papá porque siente que es una invasión a su privacidad. Sin embargo, hay que también entender que el papá, pues en su rol de responsabilidad que tiene, pues busca cómo proteger y que tú estés informado como adolescente qué riesgos hay. Porque al final si a veces minimizamos y está en casa y no pasa nada y solamente es una app, ¿qué más puede pasar? Así ha habido muchos casos que han terminado realmente en tragedias por minimizar este tipo de situaciones. Entonces creo que sí es importante como papá hacer conciencia y también en el caso de los niños entender el rol del papá cuando pues proporciona toda esta información para guiarnos, ¿no? Así como nos enseñan a caminar y siempre hacen esta analogía, pues igual, así como nos ayudaron ese paso a paso y nos caímos, pues en algún momento el papá es paso a paso para que uses la tecnología sabiendo que si te caes estás informado y vas a tener todas las herramientas para después de tú ser una guía para tus propias generaciones futuras, ¿no? Entonces creo que ese es un elemento súper importante. Y aquí me voy a pasar a cómo como papás detectamos señales de alerta, algo que me diga ese red flag, que me diga algo está pasando con tu hijo en el uso de estas herramientas, el uso de inteligencia artificial, para que yo pueda saber que hay una situación ahí detrás que debo de atender, Dania. Bueno, para empezar tenemos que conocer bien a nuestras hijas e hijos. O sea, creo que eso es fundamental. No podemos simplemente dejar en saco roto lo que puede llegar a pasarles y empezar a suponer cosas. Entonces, observar va a ser nuestra mejor herramienta. Observar su comportamiento, observar su forma de comunicarse, observar inclusive la forma en la que se está desenvolviendo. ¿No? Si a lo mejor es una persona, una niña o niño que le gusta mucho, pues estar brincando, corriendo y de repente, pues deja de hacer este tipo de cosas, siempre es un signo de alerta, ¿no? De que algo está sucediendo. Entonces vale la pena revisar cuál es este tipo o sea, qué hay detrás de esta situación, ¿no? Cuando vemos que está utilizando la inteligencia artificial de una manera excesiva o más de lo habitual, ahí tenemos como un foco rojo muy importante. O sea, si de pronto utilizaba 2 horas, ¿no? Una hora para hacer su tarea, ahora ya la utiliza 3 horas, 4 horas, ahora ya se esconde para utilizarla, ahora lo utiliza de madrugada, de noche, le pregunta ya cosas personales o no quiere contarnos, pues, cosas específicas que platica o que solicita a la inteligencia artificial, pues vemos a lo mejor hay una red flag. Cuando ya no quiere interactuar con el otro o con sus compañeritos por estar prefiriendo tener interacciones con la IA, pues también ahí tenemos una bandera roja muy importante, ¿no? Todos los cambios comportamentales siempre son por algo. Tenemos que estar muy pendientes de la situación y si tiene la verdad absoluta la inteligencia artificial, o sea, si nos dicen, es que lo dijo la IA, sin refutar, sin investigar más, sin el pensamiento crítico que hemos estado platicando, ¿no? O sea, sin indagar más situaciones, simplemente que lo ve como una verdad absoluta, también podemos tener ahí una señal de alerta, ¿no? Y cuando empiezan a sentir esta incomodidad por no poder utilizarla a tiempo, en forma, y los vemos que se sienten incómodos o incómodas, ahí, o sea, también eso es una verdad muy clara, ¿no? De lo que puede llegar a estar pasando cuando en algunas situaciones vemos que se esfuerzan mucho menos por tareas que son simples, por que ya todo le preguntan, porque ya no quieren recordar ciertas situaciones, porque ya no saben cómo hacer cosas o tareas que antes hacían de manera habitual, ahora lo quieren hacer con la inteligencia artificial. Entonces, ese tipo de situaciones también me parece que son muy importantes para considerar, para tomar en cuenta y que haya una desconexión de alguna manera entre lo que está haciendo, en lo que está viviendo también, o sea, como una disociación, lo voy a decir así, pero que verdaderamente no exista estas señales en sí mismos, a que no pueda reconocer esto
también hay que tener en cuenta esta situación, que algo está pasando por ahí con el uso, para que lo está utilizando principalmente. Entonces, pues es muy importante que estemos supervisando, acompañando, guiando y utilizándolas como lo que son, como herramientas, pero sin depender de ellas, sin que verdaderamente tengan este protagonismo en nuestra vida y en nuestra creación a nivel cognitivo. Y aquí creo que también es muy importante la información o retroalimentación que tengamos por parte de las escuelas, ¿no? Sé que a veces algunas escuelas hacen sesiones donde platican con los padres y tienes esa retro, pero si no es el caso, también como papás acercarnos a pedir esa retro, ¿no? O sea, dime cómo se está comportando, qué hace, qué no hace. Para uno, por parte del profesor, pues saber que eres un papá pendiente y dos, también tener esa información de algo que nosotros no vemos, ¿no? Porque al final puede tener cierto comportamiento en la casa y ser distinto en la escuela y eso yo no lo veo. Entonces yo pienso ahí que él está seguro, pero pues la realidad puede ser que tenga pues otro tipo de comportamiento del cual yo tengo que tener una referencia para pues justamente estar en estos estados de alerta, ¿no? Y por acá nos pregunta Roberto de cuando un menor comparte un diario personal o un secreto con la inteligencia artificial para pedir un consejo. ¿Quién es el dueño legal de esa información y qué garantías hay de que no se use para fines comerciales o de entrenamiento de los modelos? Muy buena pregunta, Roberto. Chispa, sí, es una muy buena pregunta y la verdad yo podría decir que depende de todo. Depende de la plataforma, depende del país, depende de la legislación, si está regulado o no el uso de la IA. Aquí en México, pues no es algo que estemos tan a la vanguardia, la verdad. Y si bien es cierto que el titular, o sea, quien escribe, digamos que de alguna manera es su información de primera mano, pero una vez que la traslada a una plataforma, pues perdemos el control de manera directa, ¿no? Porque no sabemos los términos y las condiciones, no sabemos como Exacto. toda esta cuestión legal, ¿no? De cómo nos pueden de alguna manera respaldar. Y no nos garantiza que no la estén utilizando para alimentar otras inteligencias artificiales. Entonces, a nivel emocional, yo creo que es donde más carnita están sacando los que producen inteligencia artificial, porque sí se utiliza mucho para eso, en estas cuestiones. No sé, Mili, si tú tengas algo más igual que complementar en esta Sí, que de esta cuestión. parte es leer los términos y condiciones. Yo Ujú. entiendo que a veces son engorroso leer tanta información, pero si realmente queremos saber qué grado de alcance tiene en cuanto a la información que recibe, en qué tipos de datos va a estar recabando, también hay opciones incluso para deshabilitar que se realice un perfilado, ¿no? También esas opciones son importantes activarlas para pues obviamente evitar que se realice un perfilado con la información que está adquiriendo, conocer estos términos de condiciones, leer las políticas de privacidad, asumir también la responsabilidad cuando yo solamente no la alimento con mi información, sino con información de otros, ¿no? Si de esta charla hizo una sesión y tengo la foto de todos ustedes y la subo en la IA para hacer una publicación, pues hay una responsabilidad también asociada al tratamiento de su información. Entonces creo que a veces también transgredimos esos derechos de otras personas y hay que ser conscientes y responsables también al respecto. Entonces sí creo que como bien dices tú, depende de cada una de las plataformas que estemos informados y con base en ello tomemos decisiones de utilizar esas herramientas. ¿Qué es lo que tendría que identificar como papá? Pues qué herramientas se trata, leerme qué términos, qué políticas, qué datos va a recabar de mi hijo, tomar decisiones que me permitan a él informarle si le voy a permitir que la utilice, pues bajo un parámetro de supervisión o control parental o un mecanismo que me permita garantizar que va a ser un uso pues acotado, supervisado y en función de eso, si yo veo que es una aplicación riesgosa, pues obviamente explicarle por qué es el no, ¿no? O sea, una vez me tocó en una situación donde me decía, es que quiero jugar esto, pero ya tenía un nivel básico y ahora quiero un nivel más avanzado porque también empieza la inquietud de explorar ese mundo, ya quiero más y quiero jugar en otro nivel. Cuando leía los términos y condiciones que pedía esta plataforma, que incluso tenía un mecanismo donde al papá le llegaba, tu hijo quiere entrar a esto, a ver, tú se lo permites, ya echándole la responsabilidad un poco al papá. Entonces el papá leía y al final pues va a entrar en un mundo donde hay violencia explícitas de X, Y, Z. Entonces era importante decir, a ver, allá no va a haber permiso porque aquí mismo está diciendo que es un entorno pues que tiene un nivel mayor de expresión de elementos que a tu cabeza pues le van a hacer una
afectación, te vas a sentir incómodo, va a haber muchas situaciones. Entonces, el por qué no viene la autorización para poder hacerlo. No solamente un no, es un no basado en todo lo que de aquí puede pasar y que obviamente ahorita no tienes una edad suficiente para ello. Pero ¿qué implica eso? Pues también el compromiso de nosotros de estar informados. Y a veces como papás en el día a día, pues dejamos de lado esos minutos que podemos dedicar a leer justamente este alcance, ¿no? Y aquí justamente regresando a esta parte de los papás, ¿qué papel deberían asumir los madres, las padres o las personas que están a cargo de los cuidados a nivel del control, la supervisión o el acompañamiento con el uso de esta IA en los niños? Yo creo que podemos hacer un acompañamiento activo, no simplemente que estemos cada quien en sus dispositivos y quién sabe qué está haciendo, ¿no? Sino estar presentes, preguntarles, o sea, invitar a que se cuestionen lo que están viendo, lo que están haciendo, el que puedan delimitar y tener su propio criterio. El, el hecho de que digamos no a ciertas situaciones, que sea un no informado, ¿no? Ya lo platicabas, Milo, o sea, que le expliquemos el por qué esta situación, porque si en realidad simplemente les prohibimos las cosas, no creo que funcione. Ya hemos platicado de eso muchas veces. Entonces, nuestro papel como personas adultas cuidadoras creo que tiene que ver desde el acompañamiento activo, desde que estemos presentes en lo que están haciendo y que les invitemos por medio de preguntas abiertas a que nos platiquen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te gusta de esta inteligencia artificial, de este videojuego, si hablamos de videojuegos? ¿Qué es lo que más te gusta? Oye, ¿has notado que a veces tiene errores? ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Qué es lo que platicas con tus amigos relacionado con esto? O sea, este tipo de preguntas que no sean respuestas de sí y no, sino entendiendo su propia experiencia como niñas y niños, porque a veces desde el adultocentrismo es muy fácil pensar, tú necesitas saber esto, tú tienes que hacer esto, pero no estamos poniendo en el centro a la niña o niño que es quien verdaderamente nos interesa. Entonces, el acompañamiento activo tiene que ver con esto, con informarnos a través de su experiencia y ahí hacer un ajuste de la información que podemos brindar o atender. Y que al final, como tú dices, así como a mí me ha tocado y a nivel personal, pues a veces cómo se lo explica sin ser tan complejo, sin ser tan técnico, sin asustarlos. O sea, ese es un reto como papá interesante porque al final tú quieres informarlos, pero también hay que encontrar la palabra, el ejemplo, el elemento que te ayude a decir, pues estos elementos importantes que él debe de saber al nivel que lo debe saber, ¿no? Porque a veces uno le quiere explicar más y pues lo confundes, no queda claro el por qué, o sea, ¿qué hay detrás de algo tan misterioso, riesgoso que me dice papá o mamá que no lo haga? Entonces creo que también en traducir esas palabras para acercarnos a ellos, pues es algo que como papás pues tenemos que ir aprendiendo. ¿Qué mensaje funciona mejor? Si a lo mejor una situación que le explique, un ejemplo, o le ponga el dato de una noticia importante donde él le vea cuál es la implicación de meterse a ese tipo de foros o espacios, o también elementos donde yo ejemplifique pues a través de otras analogías que me permitan llegar con ese mensaje. Entonces creo que es ahí muy importante este punto. Y ya para cerrar, porque pues al final este tiempo se nos ha ido de volada y ha sido increíble esta charla contigo. Me gustaría que dejáramos a la audiencia justamente esta reflexión de si tuviéramos que dar tres recomendaciones prácticas para que cualquier familia pueda aplicar hoy y que ayude a proteger a sus hijos en el uso de estas herramientas de IA, ¿cuáles serían, Dania, estas tres recomendaciones que nos podrías compartir? Bueno, la primera tiene que ver con que enseñemos a niñas y niños a que no todo se comparte en línea, incluida la inteligencia artificial. No se comparte en donde estudio, no se comparte en cuestiones muy personales, cuestiones médicas, cuestiones de este tipo. Evidentemente hay inteligencias artificiales que incluso te dan tu monitoreo médico, ¿no? Pero como comentabas, Mili, hay que leer estas situaciones. Entonces, enseñarles que no todo se comparte, que primero tenemos que abrir este puente de comunicación entre niñas y niños y personas adultas para que seamos nosotros los primeros que nos enteremos. Entonces, desde ahí poder platicar que no todo se comparte,
que así como no le decimos a cualquier extraño nuestra información, pues ponerles este mismo ejemplo, ¿no? Que no conocemos. Utilizarlos en conjunto sería la segunda recomendación. El invitarles a que se cuestionen todo, a que puedan verificar esa información y de esta manera podemos fomentar el pensamiento crítico, ¿no? Que es lo que estamos platicando y ponerles de ejemplo, oye, mira, esta fue la respuesta de la inteligencia artificial, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Tú qué has observado? Siempre poner a la niño o niño en el centro de esta interacción. Esas son las tres recomendaciones que daría. Muchas gracias, Dania. Y pues sin duda, creo que es un tema de gran relevancia, un compromiso que implica también como papás no dejar de aprender, acompañar. Creo que educar siempre va a ser más seguro que prohibir y por supuesto acompañar es mucho más efectivo que vigilar, ¿no? Porque si no nos volvemos en ese ente que, pues, que sobre todo en la parte de la adolescencia, pues ya no es un papá que caiga también alguien que esté supervisando y cuidando todo el tiempo, porque el adolescente en esta parte de búsqueda de identidad pues lo ve como incluso un enemigo a veces en esa instancia. Entonces creo que son momentos complicados, hay que estar informados. También la realidad, y lo platicabas tú, estamos en un entorno donde se está definiendo las leyes, pero no se consolidan. Entonces tenemos ahí huecos normativos. Ya hemos visto casos, ¿no? Lo que pasó con Diego N. por ahí, con el tema de violencia digital. Entonces estamos viendo que al final esto está avanzando en el uso y tenemos leyes que todavía no están claramente definidas o acotadas en ese alcance, ¿no? Entonces, en esos huecos, pues cabe la posibilidad de que ocurran muchas cosas y pues hay que estar por ahí prevenidos, informados y pues te agradezco muchísimo, Dania, esta excelente charla que nos trajiste a la mesa, temas súper importantes, tanto en el ámbito que como papás, pues tenemos que tomar atención y pues ir descubriendo estos retos y pues agradezco muchísimo, Dania, por todas tus interesantes aportaciones. Gracias también a todas y todos los que nos acompañaron en esta charla. La dejaremos grabada para quienes no pudieron acompañarnos y por supuesto desde este espacio seguiremos generando estos espacios de análisis y diálogo para promover una cultura de protección de datos, no solo a nivel empresarial, sino también a nivel personal. Es importante traer estos temas y por supuesto nos vemos en el siguiente episodio de este Todo PDP Talks y que tengan una excelente tarde y pues agradezco muchísimo, Dania, este espacio y a todos los que nos acompañaron con sus preguntas y sus participaciones. Muchísimas gracias, Mili, y un saludo a María del Rocío Clavel Gómez. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron ahí, amigos, conocidos. Muchísimas gracias de todo corazón por apoyarnos en este espacio y que este mensaje y esta información llegue a muchos papás, a muchas escuelas, porque necesitamos esos foros donde nos escuchen hablando de estos temas, trayendo sobre la mesa y pues muchísimas gracias por todo y que tengan muy bonita tarde y hasta la próxima.